Y vamos a conversar esta mañana, le agradezco por estar en los estudios exitosa a Verónica Mendoza, candidata a la presidencia de la República por Juntos por el Perú. Verónica, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar. ¿Cuál es tu balance personal, Verónica, en lo que ha pasado? ¿Qué crees que falló? Porque algo tiene que haber fallado. Es decir, tú tuviste 2.874.940 votos el año 2016 y estás hasta este momento alcanzas 1.074.149, es decir, tienes aproximadamente 1.800.000 votos de menos de los que tuviste en la elección del año 2016, que son más o menos los votos o sea, no, es más, el profesor Pedro Castillo tiene 2.600.000 votos. ¿Cuál es tu balance? Sí, Nicolás, primero que nada, si me permites, yo quisiera agradecer de corazón a toda la gente que sostuvo esta dura campaña, dura porque fue cuesta arriba, con todo en contra, con una campaña de difamación permanente, sistemática, que sin embargo, Nicolás, creo que llevamos a pie firme y con la frente en alto y que permitió posicionar algunos temas para el debate nacional, Nicolás, temas que antes ni se podían mencionar, como la necesidad de una nueva constitución, un impuesto a los multimillonarios, una segunda reforma agraria, la nacionalización de nuestras riquezas. Creo que ese es un aporte nuestro al país y que ojalá ahora se pueda abrir debate sobre estos temas de fondo. Ahora bien, Nicolás, sí tengo que reconocer que no supimos organizar, consolidar ese respaldo que, como recordabas tú, tuvimos el 2016 y también, ¿no? El voto entusiasta que tuvimos en un primer momento en esta campaña y que luego, como bien ha señalado, terminó votando por el señor Castillo, ¿no? Prácticamente la última semana, ¿no? Y por eso un desafío ahora para nosotros es convocar, organizar y consolidar a este bloque, ¿no? Que también hemos recibido un mandato popular a través del voto que nos ha pedido, entiendo yo, poner la vida y la salud de la gente por delante, y por eso vamos a ser muy firmes, Nicolás, desde el Congreso, pero también y sobre todo desde las calles, en exigir que se cuide la salud y la vida de la gente con una vacunación universal, gratuita, ordenada, oxígeno para vivir, que se reactive la economía del pueblo, al mismo tiempo que se nacionalizan nuestras riquezas para que beneficien por fin a las familias del Perú. Nuestra tarea también, Nicolás, va a ser defender los derechos de todos, de los trabajadores, de los pueblos indígenas, de las mujeres, Nicolás, que varios candidatos de diversas fuerzas políticas, ¿no es cierto?, amenazan en que retrocedamos en materia de derechos de la mujer. Algunos nos quieren calladitas y sumisas y eso no lo van a tener. Y finalmente, Nicolás, vamos a estar aquí para impulsar decididamente el camino hacia una nueva constitución, porque si algo ha dicho el pueblo peruano con esta elección, Nicolás, con un 70, casi 80% de peruanos que le ha dicho no a todas las fuerzas, que está harto, ¿no?, de estas reglas de juego, de este sistema y que quiere un cambio. Este es el momento de convocar a ese nuevo pacto social con el que tanto hemos insistido. Si no, Nicolás, esto se nos va a seguir desmoronando, la democracia se va a seguir debilitando, nos vamos a seguir fragmentando y no lo podemos permitir. Es momento de convocar a ese gran diálogo nacional. Ahora pero yo insisto en esto del balance. ¿Tú no crees que, o sea, ahora conversábamos sobre el problema de la pérdida de fe de la gente en la clase política? Es decir, ya el solo hecho de que en las elecciones congresales de 2020 casi el 26% de los electores no tuvieran interés en votar y simplemente no fueron, es un sentimiento que de alguna manera expresaron los jóvenes en las calles cuando decían no nos representan, esa sensación de que los políticos, no sientes que de alguna manera Pedro Castillo ha logrado decir yo no soy parte de ellos e incluirte a ti en la lista de ellos, la clase política que no nos representa? Ciertamente, en la medida en que emergió, ¿no?, particularmente las 2 o la última semana, apareció como lo nuevo y jaló varios votos que eventualmente nosotros habíamos logrado, ¿no?, convocar. Pero ahora lo que toca, Nicolás, es que el señor Castillo aclare qué cosa es lo que quiere exactamente para el país y hasta dónde está dispuesto a defender lo que plantea Nicolás, ¿no? Creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo muchos peruanos. A mí, muy honestamente, Nicolás, no me queda claro, ¿no? Porque él, por ejemplo, ha dicho que se tiene que aumentar el presupuesto para la educación en un 10% del PBI. Excelente, yo estoy de acuerdo.
Pero ¿de dónde va a sacar la plata si el señor no quiere hacer una reforma tributaria? Si se le ha escuchado decir que hay que garantizar la seguridad jurídica de los más ricos en el país. Yo, la verdad, no entiendo, me desconcierta. Lo que me preocupa además, Nicolás, como mujer y como madre, es que el señor, siendo maestro, no está de acuerdo con una educación para la igualdad. En un país en el que las mujeres somos víctimas de violencia de manera cotidiana, feminicidio, abuso sexual, por favor, ese no es un tema menor. Y finalmente, Nicolás, yo no olvido la traición del señor Humala, que igual que el señor Castillo, ¿no es cierto?, muy envalentonado decía nueva constitución, nacionalización de los recursos, y a la hora de la hora, ¿qué pasó? Se arrodilló ante la CONFIEP. Entonces, yo quiero garantías también de que el señor Castillo no va a agachar la cabeza ante la CONFIEP como lo hizo el señor Humala, y ahí vamos a estar para exigir que se avance en una nueva constitución. Pero, Verónica, en la izquierda, y eso debería ser materia de balance, se hizo del no a Keiko casi el eje de la existencia, lo que dividía el límite entre el bien y el mal. Y Keiko Fujimori, fíjate tú lo que es la vida, está pasando a la segunda vuelta. Los que llegaron al poder con el no a Keiko están o presos o camino a ir presos por ladrones. O sea que el solamente ser no a Keiko no era garantía de nada. Y ahora están ustedes expuestos a enfrentar otra vez la decisión de por quién votar. O sea, lo lógico sería que voten por Pedro Castillo, ¿o no es lo lógico? A ver, Nicolás. O sea, si lo han hecho por PPK para que no salga Keiko, ¿por qué no votar por Pedro Castillo, que está más cercano ideológicamente a ustedes? A ver, Nicolás, nosotros no vamos a dar, y creo que ningún ciudadano tiene por qué darle un cheque blanco a nadie, ¿no? Vayamos con calma, que el señor Castillo presente sus propuestas, que las aclare, que nos diga cómo piensa contener la pandemia, Nicolás. O sea, creo que ese es el primer tema que él debería tratar con seriedad. El 11 de abril, Nicolás, el día que estábamos yendo a votar, hemos batido todos los récords en fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Y el señor Castillo no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, Nicolás, si tengo dudas respecto al señor Castillo, de la señora Fujimori, tengo certezas. Y tengo certeza de que con ella ni a la esquina, Nicolás. ¿Por qué? Porque su partido sigue avalando hasta el día de hoy la dictadura fujimorista que persiguió, criminalizó, que esterilizó mujeres campesinas, un partido investigado por lavado de activos, un partido que cuando tuvo mayoría en el Congreso, ¿qué cosa hizo, Nicolás? Negociazos y también garantizar impunidad de sus congresistas corruptos. Ya sabemos lo que son, por eso, en eso sí, no vamos a dudar ni un solo minuto, con el fujimorismo ni a la esquina, Nicolás, eso lo tengo muy claro. Ya, pero eso solo te queda otra opción, ¿no es cierto?, que es la de Pedro Castillo. Porque además, si yo te he escuchado decir en algún momento en la elección anterior de que no puedes abstenerte en una circunstancia como esta, ¿no?, que tienes que tomar una decisión, porque si no es uno o es otro. O sea, ¿no sería más razonable decir, reconocemos este resultado, le doy mi respaldo al profesor Pedro Castillo y queremos sentarnos a discutir y que nos escuche? Porque creemos que hay cosas que él debería hacer, cosas que no están en su programa. O sea, ¿no sería ese un discurso más amable, digamos, en estas circunstancias? A ver, Nicolás, yo nunca he sacado el cuerpo y no lo voy a hacer ahora. Nosotros tenemos muy claro el mandato que nos ha dado el pueblo, y es garantizar la defensa de la salud y la vida de la gente, los derechos de todos sin ninguna discriminación, y empujar los cambios que nuestro país necesita. Y eso vamos a hacer. Vamos a seguir insistiendo con esos temas sobre la mesa, y sobre esa base, por supuesto que estamos dispuestos a dialogar, y eso lo he dado a entender en la primera parte de esta entrevista también. Dialogar para escuchar, creo que es lo primero que hay que hacer, escuchar lo que propone el señor Castillo y saber, insisto, hasta dónde está dispuesto a defenderlo. Escuchar también a sus votantes, escuchar a quienes votaron por nosotros. Creo que esa es la primera tarea que hoy nos toca a todos los peruanos, pero no vamos a dar un cheque en blanco a nadie, Nicolás. Y finalmente, creo que hay que ser muy conscientes, dado el resultado electoral, ¿no es cierto?, en el que decía que no perdamos de vista que la gran mayoría de peruanos dijo simplemente estoy harto de todo, no creo en nada ni en nadie, ¿no es cierto? Hoy más que nunca va a ser fundamental organizar, convocar, articular a la ciudadanía por fuera de la institucionalidad, con un Congreso donde vamos a tener 10 u 11 bancadas. Está claro que nos va a tocar a los ciudadanos organizarnos y movilizarnos en las calles para defender nuestros derechos, para luchar contra la corrupción y para exigir los cambios que el país necesita. Y esa también va a ser nuestra tarea, Nicolás. Por eso aprovecho también esta oportunidad para
convocar a la gente, a los jóvenes en particular, que se han metido a esta campaña con todo, ¿no es cierto?, contra viento y marea, a que se organicen, a que hagan política justamente para renovar esa política y que por fin nos pueda representar, pueda acoger nuestras demandas y nuestros sueños. Creo que ese es el principal desafío que nos toca ahora como Juntos por el Perú encarar. Ahora, te debo confesar, Verónica, que en mi entorno familiar, en mi casa, ha habido de todo. Cada momento de encuentro presencial y por Zoom ha sido una cosa muy particular. Y una de mis hijas ha votado por ti, no te voy a decir cuál, pero una de ellas ha votado por ti. Y estaba muy confundida con respecto a lo que estaba pasando. Y fíjate tú, estaba preocupada por el discurso del profesor Castillo con respecto a este tema, el de los derechos de las mujeres y a con mis hijos no te metas y ese tipo de cosas que le causan, yo creo que a los jóvenes y sobre todo a las mujeres jóvenes mucha preocupación. Claro que sí, Nicolás, nos preocupa, a mí me preocupa muchísimo como madre y como mujer, porque varios candidatos, varias fuerzas políticas han hecho campaña en esa lógica, diciendo que a las mujeres nos toca estar calladitas y sumisas, que no tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, y esa es justamente una de las cosas que nosotros tenemos que seguir peleando de la mano con los jóvenes, las jóvenes. Por eso los invito a involucrarse, a organizarse, a hacer política, porque eso es lo que nos va a tocar hacer ahora, Nicolás, defender nuestros derechos, y estamos totalmente dispuestos a hacerlo. En eso no vamos a sacar el cuerpo, Nicolás, y eso pasa también por empujar esos cambios de fondo, ¿no? Cuando hablamos de una nueva constitución, planteamos, por ejemplo, Nicolás, desde nuestro lado, que sea una asamblea, a través de una asamblea constituyente popular, con maestros, ronderos, micro y pequeños empresarios, paritaria, que las mujeres estemos ahí debidamente representadas, y plurinacional, pueblos indígenas, quechuas, aymaras, aguajún, a quienes nunca se les consultó para ninguna de las constituciones ni ninguno de los procesos anteriores. Es tiempo de que por fin nos escuchemos todos, en particular a esas voces que han sido silenciadas, ninguneadas a lo largo de todos estos años, y que nosotros nos vamos a asegurar que sean escuchadas, Nicolás, incluyendo la voz, por supuesto, de las mujeres. No nos van a tener calladitas y sumisas, eso sí te lo aseguro. Bueno, ¿tú sientes que terminaste trabajando para Pedro Castillo? O sea que te fajaste en la campaña y al final él se llevó los votos. Eso como que nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Nicolás, mira, yo la verdad estoy satisfecha de haber logrado, con toda la gente que se sumó a la campaña, a pesar del brutal ataque permanente y sistemático que hemos tenido, Nicolás, porque nos han terruqueado, han dicho que íbamos a convertir al Perú en Venezuela, que íbamos a destruir la familia. Grandes medios de comunicación con portadas y editoriales casi todos los días, como también desde las redes sociales, Nicolás, incluido desde Perú Libre, ¿ah? Eso no hay que negarlo. Y sin embargo, Nicolás, a pesar de todo eso, yo creo que sí hemos contribuido a poner temas importantes en el debate nacional, que espero que ahora sí se puedan abordar. O sea, dejemos por favor de terruquear, de hablar de Venezuela, hablemos de los problemas del país, hablemos de la necesidad de una reforma tributaria que incluya el combate a la evasión y la elusión tributaria, que cóbrenos para poder por fin cobrar, ¿no es cierto?, lo que deben grandes empresas como Telefónica, como Cerro Verde, pero también para impulsar un impuesto a los multimillonarios, que yo no sé por qué el señor Castillo se niega a hacer, no sé a qué cosa le teme, ¿no es cierto?, cuando hasta el Fondo Monetario Internacional ha dicho, es tiempo de cobrar impuesto a la riqueza. Debatamos sobre la nueva Constitución, sobre esa segunda reforma agraria que está pendiente para modernizar, para dar ese salto productivo en nuestra agricultura nacional. Discutamos esos temas de fondo. Entonces, si en algo hemos podido contribuir a que esas discusiones estén sobre la mesa, Nicolás, yo la verdad me doy por satisfecha, ¿no? No importa finalmente quién lidere este proceso, lo importante es que se den los cambios y que se atienda, Nicolás, insisto una vez más sobre esto, la salud y la vida de la gente, porque sí parece que con el proceso electoral hemos perdido de vista que nuestro pueblo se está muriendo, Nicolás. La situación es dramática y el abandono del Estado y de este gobierno es brutal y doloroso. Entonces, yo le exijo aquí a los candidatos y sobre todo al señor Castillo que nos diga cómo va a contener la pandemia, que nos asegure que va a trabajar por una vacunación universal, gratuita y ordenada para llevarle oxígeno al pueblo que se está muriendo de asfixia, Nicolás, y eso no puede pasar a segundo plano. La prioridad ahorita es salvar la salud y la vida de la gente. Ahora, la referencia a Venezuela sí es
o debería ser importante en un sentido, es decir, está claro que las cosas no están yendo bien en Venezuela y habría que aprender la lección de lo que se hizo mal en Venezuela. Y a mí lo que me sorprende es que no discutimos sobre ese asunto de fondo. Es decir, en Venezuela tenías unos ingresos monstruosos durante el gobierno del comandante Chávez con el petróleo. Y gracias a esos ingresos, tú pudiste darle a la gente salud, educación de calidad, la ves ahora. Todos los chicos y chicas venezolanas que están en el Perú ahora son más calificados que los nuestros. Le dieron vivienda, pero también empezaron a repartir bonos como locos. No modernizaron su industria ligada al petróleo y no diversificaron. Y en el momento que el precio del petróleo se cayó, se derrumbó el edificio. Así es, se Nicolás. cayó todo. O sea, ya no tenías cómo sostener un sistema basado en buenos precios internacionales del petróleo. Así es, entonces, Nicolás. Y eso es lo que siempre dijimos. Y eso es lo que siempre dijimos, que nosotros no debíamos replicar en el Perú lo que se estaba haciendo en Venezuela. Pero aquí hay fanáticos que creen que salvo la minería todo es ilusión. Bueno, nosotros hemos venido diciendo todos estos años, minería muy bien, pero también hay que diversificar la producción y la economía, el agro, el turismo, la pesca, dar ese salto productivo, impulsar un proceso de industrialización, darle valor agregado a nuestras riquezas, precisamente para que no nos pase lo que ha pasado en Venezuela. Pero los fanáticos han sido otros, Nicolás, que hasta ahora están obsesionados con que solamente la minería va a salvar al país y que están dispuestos a imponer a sangre y fuego, Tía María, Conga y todo lo demás. Felizmente, el pueblo ha hablado y el pueblo ha dicho un momentito. Me respetan mis derechos, me respetan mi voluntad sobre lo que se hace sobre mi territorio y sobre mis riquezas. Ojalá también podamos avanzar ese debate que nosotros hemos planteado. Hacer ordenamiento territorial, ordenar la casa, dialogar para ver dónde nos conviene promover minería, dónde agricultura, dónde turismo, dónde parques industriales. Nosotros soberanamente, que ese es otro tema de fondo, Nicolás. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo como una colonia donde transnacionales vienen desde fuera a decidir qué se hace y qué no se hace con nuestros recursos? Lo rematan y nos dejan migajas. Yo quiero escuchar al señor Castillo decir cómo va a garantizar lo que nosotros propusimos, nacionalización sobre nuestro gas, que nos urge, porque es un combustible limpio, barato, porque es el gas que usamos, ¿no es cierto?, las mujeres para también poder sostener a la familia o en las ollas comunes y comedores populares. Necesitamos que ese gas sea recuperado para las familias del Perú. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Es lo que también queremos escuchar, Nicolás, para ver en función de eso cuál es nuestro rol, ¿no es cierto?, en esta campaña y en este proceso electoral. Ahora, ustedes, Verónica, y yo creo que todos deberían reconocerles ese mérito, han logrado reunir un equipo de técnicos y de especialistas calificados en diferentes rubros. ¿Ustedes estarían dispuestos? Porque bueno, para esto Perú Libre tiene que resolver también sus problemas internos, porque hemos tenido dos discursos, ¿no? Los discursos de algunos voceros del partido Perú Libre diciendo que no necesitan alianza con nadie, y el discurso que repitió el profesor Pedro Castillo en la entrevista que tuvimos el lunes conmigo, el día de ayer, diciendo, qué barbaridad, cómo pasa, parece que hubieran pasado semanas, se han pasado horas. Ha sido ayer la entrevista, que ha sido más bien de apertura, de decir que él está dispuesto a hablar con todo el mundo, a buscar entendimientos con todo el mundo, algo así como que no me tengan miedo, que podemos hacer cosas juntos. Más o menos eso podría ser el resumen de su... digamos, ¿cómo te imaginarías tú que debería ser un entendimiento con Pedro Castillo, que no se limite simplemente a decidir, ya, voto por ti porque nunca votaría por Keiko, sino ir más allá de una cosa así? O sea, no estoy hablando de una alianza, un acuerdo de colaboración, de aportar de los técnicos que pueda tener Juntos por el Perú para ayudar a hacer un buen gobierno o a ofrecer un buen gobierno a Pedro Castillo hacia la segunda vuelta. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos sobre la base de cosas muy concretas. La salud y la vida del pueblo, vacunación universal, gratuita y ordenada, oxígeno para vivir, reactivación de la economía con apoyo directo a las familias que, Nicolás, muchas de ellas ahorita están agobiadas, no tienen ni con qué comer, apoyo con crédito barato para las micro y pequeñas empresas, defensa de los derechos, pero de los derechos de todos, no de algunos sí, mientras discrimino a los otros, derechos de todos, incluidas también las mujeres, y el compromiso de avanzar para la convocatoria de una asamblea constituyente. Que no nos vuelva a ocurrir lo que ya nos ocurrió antes, Nicolás, porque una tras otra elección el pueblo peruano ha votado por el cambio.
El problema es que quienes fueron elegidos luego traicionaron esa expectativa de cambio, se arrodillaron ante la CONFIEP y ante los poderosos, se dejaron chantajear y arrinconar. Entonces yo quiero tener garantías también y seguramente el pueblo peruano de que si el señor Castillo no logra avanzar y consolidar este apoyo, no nos va a traicionar una vez más, no va a repetir la historia que ya vivimos con el señor Humala, por ejemplo. Entonces eso es lo que hay que discutir y poner sobre la mesa, sobre la base de cosas concretas es que podremos avanzar eventualmente hacia algunos acuerdos. Nicolás, nosotros siempre estaremos dispuestos a dialogar. Yo durante la campaña electoral, Nicolás, en ningún momento he tenido alguna palabra ofensiva contra el señor Castillo como él sí lo ha tenido con nosotros, ¿no es cierto? Los ataques desde ese lado han sido brutales también, Nicolás, hay que decirlo. Y sin embargo, hoy toca poner el país por delante, Nicolás, y nosotros estamos dispuestos a dialogar, escuchar, a llegar a acuerdos, pero sobre bases sólidas, no floro barato ni promesas que se lleva el viento, sino sobre acuerdos sólidos en beneficio del pueblo, de la gente. En las cuales mi productora me recuerda que Pedro Castillo, con respecto a lo que tú estás diciendo, ha dicho dos cosas. Uno, lo del cambio de constitución, que ha sido uno de los ejes de su campaña, y en segundo lugar, el tema de la nacionalización del gas, que también lo ha dicho. Es más, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ha dicho que tenemos coincidencias muy importantes, ¿no? Y se ha referido al tema de la nueva constitución. Es decir, hay en realidad una serie de puntos en común, ¿no? Lo que pasa, Nicolás, es que en la campaña electoral, al final, todos terminaron diciendo nueva constitución. Cuando nosotros empezamos a decirlo, fuimos estigmatizados, arrinconados, ninguneados, pero al final empezaron a tomar conciencia de qué es lo que el pueblo demanda. Pero en muchos de los casos era de la boca para afuera, Nicolás. Hasta el señor Forsyth dijo nueva constitución también, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver cuánto, ¿no?, de lo que dicen los candidatos es un compromiso firme y verdadero y cuánto es de la boca para afuera. Por eso te digo, no vamos a dar cheque en blanco a nadie y vamos a aprender también de las experiencias precedentes, donde, insisto, nos traicionaron una y otra vez, ¿no? Y además los más machitos y valientes supuestamente son los que al final terminan arrugando. Entonces tenemos que estar ahí para garantizar que estas cosas se cumplan, porque es lo que el pueblo peruano ha demandado y lo que necesitamos, Nicolás, insisto, o sea, creo que este resultado electoral, la crisis política de los últimos años que no hay que perder de vista, en un periodo de gobierno, 4 presidentes, ¿no es cierto? La mitad del Parlamento procesado por corrupción, vacancia tras vacancia. Realmente la situación es dramática, crisis política, social, económica, climática y encima ahora la crisis sanitaria. Este es el momento de refundar el país. Sí necesitamos ese gran diálogo nacional y juntos definir ese nuevo pacto social, escuchando a todas las voces del Perú. Este es el momento de hacerlo, Nicolás. Si no lo hacemos ahora, esto va a ir de mal en peor. Esto se va a desmoronar, esto se va a terminar pudriendo y no lo podemos permitir. Entonces, nosotros vamos a insistir mucho en eso, Nicolás. Insisto, por un lado, lo urgente, la salud y la vida de la gente. Vacuna, oxígeno, reactivación de la economía para que las familias puedan comer, puedan subsistir y al mismo tiempo los cambios de fondo que el país necesita, la reforma tributaria, la revolución productiva y este proceso constituyente en el que nosotros vamos a participar muy activamente. Ahí nos van a tener.